Me acompaña desde Panamá Willy Cochés, abogado político, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido por segunda vez al Venezolano Hoy, doctor Willy. Muchísimas gracias por su compañía nuevamente. Muchas gracias, José Ramón. Para mí es un placer estar nuevamente con el venezolano en estos momentos donde tantas cosas están pasando en Cuba, Nicaragua, Venezuela, y en donde se hace necesario que se den las guías para lo que viene, porque lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba puede repetirse en Colombia, puede repetirse en Panamá también, como Así yo he es. estado tantas veces advirtiendo. Así es. Doctor Cochés, lo decíamos en la promo de este programa, dictaduras de caviar en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y entonces, eso, de hecho, sé que alguien del equipo me decía, José, ¿cómo es eso de dictaduras de caviar? Y yo le decía, es que Maduro y Raúl toman champaña y comen caviar, mientras el pueblo se comió el miedo, doctor. Yo no sé si usted vio ese eslogan de algunos cubanos que decía, nos comimos el miedo, por eso estamos en la calle, doctor. Hoy hay un artículo en el País de España de Joaquín Villalobos, aquel famoso exguerrillero del Sí, Frente claro. Farabundo Martí del Salvador, donde nos dice que lo que ocurre en Cuba quizás no sea el final, pero sí es el principio del final. La gente antes, ¿qué pedía? Dame permiso para irme en balsas para Estados Unidos. Me quiero ir, permíteme irme. No, lo que quieren ahora es libertad. Y antes las manifestaciones eran totalmente silentes, de grupos pequeños, de las damas de blanco, de los escritores. Ahora es todo un pueblo y en toda la isla al mismo tiempo. Y lo peor de todo es que el sistema de inteligencia cubano no funcionó, que es un sistema de vigilancia del vecino, de vigilancia del padre al hijo, del hijo al padre. Todo eso se cayó y el pueblo dijo, quiero libertad. Hubo un presidente chileno, demócrata cristiano como yo, el doctor Eduardo Frei Montalva, que decía, no me des el pan si no tengo libertad, porque si me quitas la libertad no puedo luchar por el pan. Es lo que está pidiendo el pueblo cubano ahora mismo. Y ya hay concesiones. Por primera vez se ven concesiones. Están permitiendo desde ayer que puedan Alimentos, recibir ¿no? Y medicinas. medicamentos, de los viajeros pueden traer sin límites ni controles de aduana todo lo que los cubanos requieren. Me imagino que lo que no hay en la isla, pues, ¿no? Yo aquí libro mis batallas muy particulares. Mi próximo artículo el lunes habla sobre la opacidad del ministro de Salud panameño con el tema de los médicos cubanos. Aquí llegaron el 24 de diciembre como un regalo de Navidad para que nadie opinara. Llegaron de incógnitos 220 médicos y no ha habido manera de que nos den información. Y yo me refiero a eso en mi próximo artículo la próxima semana. Y ahora, después de 8 meses, de 6 meses de estar pidiendo información, el Ministerio de Salud me dice que no me viola los tratados entre los diferentes países que impiden que eso sea conocido públicamente. Pero, ¿qué es lo que yo quería averiguar? Que estamos haciendo lo adecuado. Vemos el caso de México invocando una neutralidad totalmente desfasada, que dice que no se va a meter en los problemas de otros países. Lo mismo dice Argentina, con una hipocresía muy grande. ¿Y cómo fue que se salió de la dictadura argentina si no fue por la solidaridad y la denuncia mundial de las atrocidades que cometían los militares argentinos, hoy muchos de ellos presos, o la dictadura en Uruguay, o la dictadura en Paraguay, o la dictadura de Pinochet en Chile? Entonces, no estamos siendo solidarios. Creo que el único gobierno que ha dicho algo sobre lo que ocurre en Cuba es el gobierno de Iván Duque en Colombia. Entonces, hay una complicidad de todos estos y te voy a explicar por qué. Es la misma complicidad que existía, por ejemplo, en el Brasil con Chávez,
porque, bueno, es que ya no era una cuestión de principios, sino era una cuestión de economía. Venezuela le compraba toda clase de bienes al Brasil, y cómo yo me voy a pelear con mi principal suplidor. Lo mismo ocurre con Cuba. Te hablan de bloqueo, y ese bloqueo no existe. ¿Por qué? Porque ha habido países como Panamá, como Canadá, como México, que han ignorado ese bloqueo y le dan a Cuba todo lo que tienen hoy y lo que han tenido antes. El problema de Cuba no es el bloqueo, el problema de Cuba son los dirigentes cubanos que se resisten a un cambio y que han vivido a expensas primero de la Unión Soviética hasta a inicios de los 90, y ahora, y que se acabó cuando se fue la Unión Soviética, decidió no darle dinero. China, como decía Joaquín Villalobos, no es de los países que regala absolutamente nada, y Venezuela ya no puede dar lo que le daba antes. Creo que lo que le está dando ahora mismo son 100.000 barriles diarios. Más o menos, unos 100.000 barriles, sí. Unos sí, 100.000 barriles. No les alcanza. Entonces, la revolución cubana, nuestro amigo de allá de Miami, colega tuyo venezolano, Castro Ocando, sí, Castro, claro, me mandó a decir, oye, otra vez tu video de tu intervención en el 2009 en la OEA, el 6 de diciembre, ha vuelto a ser tendencia. No sé si recuerdas ese sí, por supuesto. ¿Cómo no? Yo le pregunté la vez anterior si se había arrepentido de decir lo que dijo, y usted me dijo que no estaba arrepentido. Y alguien me decía, oye, qué bueno tú, pero eso fue hace 12 años, la situación no ha cambiado. No ha cambiado. Todavía siguen el discurso de Fidel, de Raúl, ahora de Díaz-Canel, ha sido el mismo durante 62 años. La culpa la tienen los gringos. Y es lo mismo del cuento de a quién le voy a echar la culpa cuando el marido de la comunista se da cuenta de que lo está quemando con otro, le va y recoge todas las piedras y se la tira a la embajada de Estados Unidos porque es lo más fácil que hay. O sea, sí, no hay ni siquiera innovación. Es lo mismo con lo que pasa en Venezuela. Ahora han inventado otra trama que quieren asesinar a Maduro y agarran preso a Freddy Guevara. No se atreven a meter preso a Guaidó porque son unos cobardes. Ellos son unos cobardes. Miedo a los gringos que a cualquier otra cosa, pero se meten con Freddy Guevara, que inclusive estaba sentado con ellos buscando soluciones. Pero a ellos no les importa eso, porque están muy asustados. Lo de Cuba va a tener mucha resonancia en países como Nicaragua, en países como Venezuela, y ellos actúan juntos. Lo que acaban de hacer con Freddy Guevara es realmente una reacción a lo que está pasando en Cuba. Ahora, así es, fue como una reacción del régimen, porque ocurrió de hecho al día siguiente, el lunes amanecimos con esa noticia. Ahora, doctor, me llamó la atención un video que usted tiene en redes y hacía referencia sobre comunismo y caviar, porque hay una percepción falsa, naturalmente, y eso está debidamente documentado, que estos señores líderes de partidos comunistas, como en Cuba, como en Venezuela, que viven como reyes y ricos. Y eso además no es una retórica periodística lo que yo estoy diciendo. Eso es así, eso es real. Están las imágenes que viven como reyes en La Habana, como reyes en Caracas. No solamente eso, sino que sus familias viven como reyes. Las hijas de Chávez, los hijos de Nicolás Maduro, los hijos de Ortega, los nietos de Fidel Castro. O sea, es una tendencia de esa gente, y entonces eso lo ven los ciudadanos, y por eso los rechazan tanto. El fenómeno de Cuba no tiene precedentes. Aparentemente tengo entendido que hubo un regalo masivo de celular en Cuba, que el régimen no se percató de ello. O sea, por eso no le funcionó la red de seguridad. Entonces estos tipos que viven como reyes, actúan como reyes, comen y beben y viajan y gastan. Cada vez que los encuentran en algún lado, les encuentran, les toman fotos de los relojes, de la ropa, o sea, lo que ni tú ni yo ni cualquier ser natural puede aspirar, ni me interesa. A mí no
no me interesa comprarme un vestido de $5,000, $6,000, $7,000 como les gusta a ellos. Sí, lo hemos visto. Han robado tanto que lo hacen y por eso yo les llamo comunistas de caviar, o sea, son comunistas de conveniencia que odian a los ricos, pero ¿cómo los imitan? Así me no, odian el sistema capitalista, pero ¿cómo les gusta ser capitalistas? Y viven como capitalistas y actúan como ellos y desprecian a los demás. Y desprecian al pueblo, los atropellan al pueblo, ¿cierto? Es así. Por supuesto, y eso es lo que los está acabando, los va a acabar en Cuba, los va a acabar en Venezuela, los va a acabar en Nicaragua. Yo creo que hay que seguir. Yo, mi consejo, hoy hay un artículo del padre Luis Ugalde, ajá, sí, claro, está muy conocido en Venezuela, sí, claro, que dice: yo voy a votar. Mi tesis, que fuera que nosotros implementamos en Panamá, cuando los militares llamaron a reformas constitucionales porque tenían que cambiar el sistema, se vieron obligados a hacerlo tras la muerte del general Torrijos y las luchas intestinas que se daban dentro de los jefes militares panameños. Llamaron a reformas constitucionales y participamos. Ahí fue donde por primera vez, desde 1968, cuando se dio el golpe de Estado, pudimos ir a elecciones. Y había mucha gente que no creía, porque nunca ni Nicaragua, ni Cuba, y menos Venezuela van a darnos elecciones con las condiciones que nosotros queremos, porque a ellos les interesa que participemos con sus condiciones. Y si nosotros no participamos, ¿qué hacemos? Le dejamos la silla vacía a ellos. Mi consejo, que he estado muy presente con lo que ha pasado en Nicaragua en las últimas semanas, es participen. Así los obligan a cometer errores. Así los obligan a reprimir, así los obligan a lo que ocasiona la unidad del pueblo. ¿Y qué es la unidad del pueblo? Porque cuando el pueblo empieza a ser reprimido, y no solamente el pueblo opositor, sino el mismo pueblo sandinista, como está ocurriendo en Nicaragua, la gente los obliga a cometer errores. Y yo verdaderamente creo que, y eso causa también la presión externa, la presión internacional. Otro consejo que les daba, y se los vuelvo a dar a los venezolanos: en la medida que los venezolanos estén divididos afuera de Venezuela y dentro de Venezuela, en la misma medida que Maduro se va a afianzar más. Ese es el gran problema del pueblo venezolano, de las dirigencias políticas, que han sido tan cómplices de lo que pasa. Lo mismo pasaba en Nicaragua, porque en Nicaragua hubo un pacto primero de la iglesia con Ortega. Tuvieron hasta su propio cardenal, el cardenal Obando y Bravo, y él declaró que era un socialismo cristiano. Lo que tenían en Nicaragua, lo que tenían era una connivencia escandalosa con la jerarquía de la iglesia. Hoy eso ya ha cesado. Y ha cesado también el arreglo que existía entre las clases oligárquicas y Daniel Ortega. Doctor, así es. Doctor, usted ha visto últimamente, sabemos que sigue día a día la situación de Venezuela y de estos países que estamos conversando. Ahora, en Venezuela sigue Maduro en el poder. Está en desarrollo un diálogo. Hubo unas escenas que se produjeron en Miraflores hace 2 días, donde estaban las fuerzas políticas con Nicolás Maduro conversando. Hay un acuerdo, una propuesta de acuerdo de salvación nacional, y hay elecciones en noviembre. ¿Qué Venezuela, según su perspectiva y opinión, tendremos en diciembre frente a este escenario que estamos conversando? Mientras, doctor, debo reportar lo que piensan los venezolanos, que son los verdaderos protagonistas de lo que ocurre en Venezuela, saliendo en masas una migración venezolana que podría llegar a 8 millones, y hemos visto escenas de xenofobia y de algunos países que incluso están deportando y expulsando a venezolanos. La verdad que es una situación verdaderamente desoladora para la migración venezolana y los venezolanos. Y mientras tenemos a una dirigencia política opositora dialogando y con complicidades con el régimen, pareciera que es un laberinto sin salida. Doctor, sus reflexiones. Mira, yo te digo que
cuando nosotros participamos en las elecciones de 1984, la primera que se dan desde el 68, yo fui electo diputado. Yo fui el último diputado que le dieron su credencial porque los militares no encontraron la mecánica para impedir que yo saliera electo diputado. Yo era secretario general de la Democracia Cristiana y ellos sabían lo que nosotros íbamos a hacer desde la Asamblea y cumplimos el cometido y respondimos a la población con lograr algo que nadie esperaba. Por ejemplo, las sesiones de la Asamblea se transmitían y eran ya una oportunidad para nosotros llevar nuestro mensaje a la población. Todo el mundo estaba pendiente de la Radio Nacional, que era la emisora estatal, y era nuestro vehículo de expresión, y ya no nos podían impedir que las televisoras nos entrevistaran porque éramos diputados electos, diputados en funciones. Entonces, mucha gente se abstuvo de participar porque no habían las condiciones necesarias para hacerlo. Sí. O sea, eso es el dilema de los demócratas. El dilema de los demócratas es abrir espacios, no cerrarlos e ignorarlos. Lo que ofrece el régimen no es una apertura total, es una rendija pequeña, pero hay que aprovecharla. Es difícil entenderla para algunos, pero hay unos que te dicen, mientras no tenga condiciones ejemplares para participar, condiciones perfectas, no voy a participar. Y te vas a quedar sin participar. Te vas a quedar sin participar. Y muchos de los que aquí, cuando se eligió la terna presidencial, uno de los partidos que debía nombrar su candidato, ninguno de sus dirigentes quería participar como candidato. ¿Por qué? Porque no temían que no fuéramos a ningún lado. Y fuimos. Ahora, sí, doctor, volviendo nuevamente a Cuba, que es noticia desde estas manifestaciones masivas, porque es importante resaltar que fueron masivas, doctor. Yo no sé qué sintió usted cuando se enteró ese domingo de estas manifestaciones en Cuba que iniciaron en San Antonio de los Baños y de pronto por toda la isla, ¿no? Y no hagamos las interpretaciones. No sé si usted vio a Diosdado Cabello diciendo que era que los cubanos estaban celebrando la Copa América y el triunfo, como siempre hacen uso de la ironía y del desprecio, ¿no?, hacia las manifestaciones cívicas del pueblo cubano. Ahora, y Díaz-Canel, que carece de liderazgo, tiene liderazgo para llevar adelante, porque la pregunta es, ¿a dónde puede evolucionar esto? Usted decía que esto podría ser el principio del fin de la dictadura. Hay quienes dicen que eso es todavía inviable. Mira, te repito la frase de Joaquín Villalobos, que aparece, del artículo que aparece hoy en El País de España, que esto quizás no sea el fin, pero es el principio del fin. O sea, ese fin, el principio del fin en Panamá fue la decapitación del médico Hugo Espadafora en 1985. Mucha gente dice, pero es que ustedes no hubieran podido sacar a Noriega si no es con los gringos. Yo creo que los gringos nos hicieron un favor, pero al mismo tiempo nos hicieron un gran daño. En mi opinión, yo que participé en una de las conspiraciones para derrocar a Noriega en el 88, yo te puedo decir que si transcurrían 2 o 3 meses más, Noriega no subsistiría. ¿Por qué? Porque el 3 de octubre, o sea, a escasos 2 meses y medio antes de la invasión norteamericana, él fusila a 11 oficiales que intentaron darle un nuevo golpe, incluyendo a uno que era su compadre y que era el que lo había salvado del golpe anterior. O sea, la rebelión interna, el descontento interno de los militares, que también sufren, como sufre el resto de la población, y que la única profesión que ellos conocen es ser militares, y su futuro se veía truncado. Noriega no llegaba. Noriega el 4 de octubre, al día siguiente del intento de golpe donde asesinan a esas 11 personas, aparecen las escalinatas del cuartel diciendo, aquí está mi apoyo de todos, pero todos los que estaban allí, un 80% eran parte del golpe que se había frustrado el día anterior. Entonces, esa gente tarde o temprano iba a salir de Noriega.
lastimosamente, vuelvo y te repito, lo que hicieron los gringos, nos ayudó a salir más rápido de él, pero nos hizo un gran daño. Nos hizo un gran daño porque nos hizo dependientes de los norteamericanos. Mira qué interesante. Dependientes. Sí, doctor, qué interesante, porque frente a lo que ocurre en Venezuela, y le comparto esta postal, muchos venezolanos piden una intervención militar para dar fin a la dictadura castrocomunista en Venezuela y en Cuba. Y ahorita está haciendo referencia a lo que ocurrió justamente en Panamá con Noriega. ¿Qué le dice usted? ¿O qué piensa usted cuando ve en las redes, incluso algunos dirigentes políticos diciendo, pedimos ya intervención militar? ¿Qué le diría usted? Es lo que veo de cubanos en Miami diciendo, este es el momento de invadir Cuba. Sí. Es lo mismo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido menos después de 30 años o 31 años de la invasión. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Porque vivimos en un mundo que lo que va a ocasionar es mayor desgracia. Vuelvo y te digo, los gringos nos facilitaron la salida rápida de Noriega a un costo muy alto, a un costo de vida humana, 400, 500. Ellos se han podido llevar a Noriega. Si Noriega, nosotros, la gente se olvida de que la zona del canal donde estaban los soldados norteamericanos no tenían ninguna cerca que los dividiera de las ciudades de Panamá. O sea que ellos tenían acceso a llevarse a Noriega en cualquier momento. Yo creo que los fines de Estados Unidos eran otros. Dicen que utilizar o probar algunas armas sofisticadas que tenían, pero ellos han podido hacer eso sin el costo humano, sin la violencia y sin los daños materiales, que gracias a Dios pudimos los panameños reponernos rápidamente, como creo que Venezuela y Nicaragua y Cuba lo van a hacer, unos más rápido que otros, porque lo que se corta en esos países es la creatividad de la gente para hacer mayores cosas con los recursos que tiene. Eso lo impiden todos estos regímenes izquierdistas. Vuelvo y te digo, comunistas de caviar. Comunistas de caviar. Y te voy a decir lo que va a pasar en Venezuela cuando haya un cambio. ¿Qué va a pasar? Amigo de la historia, he estado analizando todos los casos, toda la historia de Venezuela reciente y me pongo a pensar lo que ocurrió cuando Pérez Jiménez, que se juraba que tenía todo el poder, decide no validar la última elección de Venezuela y dice no, yo me voy a proclamar en el Congreso y decir que hubo un referéndum y que yo lo gané. Y a los pocos días Pérez Jiménez era historia. Sí, los militares se rebelaron. Yo creo que va a haber una rebelión interna, pero esa rebelión interna tiene que ser alentada con la unidad en el caso de Venezuela, tiene que ser alentada por la unidad de los venezolanos en Venezuela y fuera de Panamá, fuera de Venezuela, perdón. Mientras los militares no vean esa unidad, la incertidumbre que les causa el gobierno de Maduro, porque ellos deben estar tan asustados como los otros. Sí. No le dan la certeza de que lo que viene sea peor de lo que tienen, porque desafortunadamente no ha habido la capacidad de buscar un liderazgo común. Capriles contra Leopoldo, Leopoldo contra María Corina, que no la dejan salir, etc. Entonces, mientras esa alternativa no se configure, no los militares o los que pueden ser actores de un cambio dentro de Venezuela no se van a animar a apoyar a quién. Cuba, me decía alguien que no tiene alternativa. Claro, ellos han coartado cualquier posibilidad de liderazgo diferente a los miembros del Partido Comunista. Sin embargo, algo aparecerá. Algo aparecerá. Esperemos que así sea, doctor. La verdad que
de parte de todo el grupo editorial venezolano y de los periodistas acá en América Latina, estamos siguiendo lo que ocurre en Cuba con gran esperanza, por parte preocupación. Seguramente usted ha visto imágenes como la policía política del régimen de Castro ha perseguido, se hablan de detenciones, atropellos, como siempre, como ha sido permanente en el régimen castrista. Pero esperemos entonces que esto evolucione a favor de la democracia, de la democracia y de restituir los derechos civiles fundamentales de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Un mensaje final, doctor Cochés, para los cubanos y venezolanos. No hay que perder la paciencia, hay que ser insistentes. A veces pensamos que el mundo se nos viene encima. Cuando eso ocurre, le estamos haciendo un favor a las dictaduras, porque lograron su cometido, que nos rindiéramos antes de dar la batalla. La batalla no es fácil. Yo estuve preso 3 semanas antes de la invasión. Me amenazaron de muerte. Me secuestraron al llegar de Estados Unidos, donde venía de la OEA. Sin embargo, insistimos y nos la jugamos. Eso es lo que hay que hacerse, jugárselas. Jugárselas. La ventaja de los pueblos venezolanos, nicaragüenses y cubanos es que ya no tienen nada que perder y se la van a jugar el todo por el todo. Ya, ¿qué esperanza tienen? La única esperanza de cambio es si me la juego. Muy bien sus palabras. Gracias, embajador, por estar con nosotros en el Venezolano Hoy. Lo que le decía al principio, los cubanos cuando dicen tenemos tanta hambre que nos comimos el miedo. Por favor, ¿qué frase esa? Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo y salimos a la calle. Agradecemos enormemente, como siempre, la compañía, las palabras siempre tan experimentadas del embajador, yo lo llamo embajador, Willy Cochés, siempre amigo y aliado de Venezuela y de este programa. Un abrazo, Bogotá, Panamá, esta tarde, embajador. Gracias. Gracias a ti.